Bienvenidos, mi nombre es Roger Frank y este video es sobre cómo pronunciar los verbos regulares en el pasado en el idioma inglés. Lo de primero es importante saber cómo identificar los verbos regulares. Los verbos regulares en inglés terminan en las letras E, D. Un ejemplo, el verbo walk y el pasado, walked. El verbo live, el pasado, lived. El verbo need y el pasado, needed. La clave para entender la pronunciación es piensa en sonidos, no letras. En este video, estas líneas diagonales significan sonidos. Hay tres sonidos diferentes en las partes finales de los verbos regulares en el pasado. Los tres sonidos son t, d, id. Todos los verbos regulares tienen un sonido en la parte final. Hay t, o d, o id. Un ejemplo de t, walked, helped, danced. Un ejemplo de d, lived, cleaned, worried. Un ejemplo de id, needed, decided, wanted. T, d, id. Estos son los tres sonidos de los verbos regulares en el pasado. T, d, o id. El sonido de la letra final en el verbo determina cómo decir la palabra en el pasado. Las terminaciones de las palabras tienen un sonido sordo o sonoro. Un sonido sordo es cuando las cuerdas vocales no vibran. Y un sonido sonoro es cuando las cuerdas vocales vibran. ¿Cómo determinar si el sonido es sordo o sonoro? Para determinar si un sonido es sordo o sonoro, pon los dedos en las cuerdas vocales y hace el sonido de una letra. Si te sientes una vibración, entonces el sonido es sonoro. Si no sientes una vibración, entonces el sonido es sordo. Ok, practica decir los sonidos y p. Pon los dedos en las cuerdas vocales y practica decir er. Hay una vibración y practica con p. No hay vibración con p. ¿Puedes sentir la diferencia? Bueno. El sonido de la letra final en el verbo determina cómo decir la palabra en el pasado. Lo de primero, los sordos. Estos sonidos son sordos. P, k, s, ch, sh, f, x. No hay vibración en las cuerdas vocales con estos sonidos. Entonces se pronuncia el verbo con el sonido t en la terminación. Un ejemplo. Stop en el pasado. Stopped. Walk en el pasado. Walked. Dance y en el pasado. Danced. Stop tiene el sonido p y p. No hay vibración, es un sonido sordo, entonces pronuncia stopped. Walk tiene la terminación, el sonido de k.
walked. Dance termina en una letra C-E, pero el sonido es S y el sonido S es sordo. Entonces, danced. Y este T es la parte T. Otra vez, el sonido de la letra final en el verbo determina cómo decir el verbo en el pasado. Y ahora los sonoros. L, V, N, M, B, G, W, I, Z. Cuando el verbo termina en unos de estos sonidos, se pronuncia el verbo con el sonido D en la terminación. Un ejemplo. Live, lived. Clean, el pasado de clean, cleaned. Worry, y el pasado de worry, worried. Estos sonidos D. El sonido de la letra final en el verbo determina cómo decir el verbo en el pasado. Los verbos que terminan en los sonidos T o D, T o D, pronuncia el verbo con el sonido id en la terminación. Por ejemplo, need, needed. Decide, el pasado, decided. Want, wanted. Need tiene el sonido D, entonces needed. Decide también termina en el sonido D, entonces decided. Want termina en el sonido T, entonces wanted. Id. La regla es el sonido de la letra final en el verbo que determina cómo decir la palabra en el pasado. Los ejemplos: walked, helped, danced. Sonido es T. Lived, cleaned, worried. El sonido D. Needed, decided, wanted. El sonido id. Tenemos otra vez T, D, id. Si tienes preguntas o dudas, por favor visita el sitio youreducationsource.com y mándame un mensaje o simplemente deja tu pregunta en los comentarios. Yo quiero ayudarte con tu aprendizaje del idioma inglés. Gracias.